El nacimiento del miedo organizado en Europa no despertó un día encadenada por la Inquisición. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como una sombra que se alarga cuando el sol comienza a caer. Al principio, no hubo hogueras, no hubo gritos, no hubo sangre, solo hubo miedo. Miedo a lo invisible, miedo a lo desconocido, miedo a pensar diferente. En una Europa fragmentada, marcada por guerras, hambrunas y pestes que parecían castigos divinos, el ser humano buscaba desesperadamente una explicación. Cuando la muerte caminaba por los caminos y las cosechas se perdían sin razón aparente, la pregunta no era científica ni racional, era espiritual. ¿Quién había ofendido a Dios? En ese vacío nació una idea peligrosa. Si el mal existe, debe tener rostro. Si el castigo llega, alguien debe haber fallado. Así comenzó a construirse el enemigo invisible. La Inquisición no surgió como un tribunal sangriento desde el primer momento. Nació como un sistema de vigilancia espiritual, una herramienta para preservar la unidad de la fe en un continente donde la religión no era solo creencia, sino ley, identidad y orden social. Cuestionar la doctrina no era disentir, era amenazar el equilibrio del mundo. Y cuando el orden se siente amenazado, el poder responde. Bajo el pretexto de proteger las almas, se comenzó a vigilar las mentes. Palabras, gestos, silencios, costumbres cotidianas, comer de cierta forma, rezar de otra, pensar distinto en todo, podía ser interpretado como herejía. Todo podía convertirse en prueba. El miedo dejó de ser una emoción individual y se transformó en una estructura colectiva. Vecinos observando vecinos, familias desconfiando de familias, hijos aprendiendo a callar antes que hablar. La Inquisición entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. El terror no necesita estar presente todo el tiempo para ser efectivo. Basta con la posibilidad de ser denunciado, la posibilidad de ser interrogado, la posibilidad de desaparecer. Y esa posibilidad flotaba en el aire como una amenaza constante. Los inquisidores no necesitaban patrullar cada calle. La gente se vigilaba sola, la autocensura se volvió costumbre. Pensar en silencio se convirtió en un acto de supervivencia. El sistema no solo castigaba cuerpos, modelaba conciencias. Europa se convirtió lentamente en un continente donde la duda era pecado y la obediencia, virtud suprema. Pero aquí yace el verdadero misterio. ¿Por qué funcionó tan bien? ¿Por qué millones aceptaron un sistema que podía destruirlos en cualquier momento? Porque la Inquisición no se presentó como violencia, se presentó como salvación. Prometía orden en medio del caos. Prometía verdad en un mundo lleno de incertidumbre. Prometía protección frente a un enemigo que nadie podía ver, pero todos temían. Y cuando el miedo se disfraza de protección, el ser humano abre la puerta sin resistencia. Esta fue la semilla, no las hogueras, no los tormentos, no los gritos que siglos después llenarían los relatos. La semilla fue el consentimiento silencioso, el momento exacto en que una sociedad acepta que pensar diferente es peligroso. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es el origen de un modelo de control que el mundo nunca dejó atrás. Si sientes que algo dentro de ti se inquieta al escuchar esto, no es casualidad. Tal vez porque el sistema que gobernó Europa nunca desapareció del todo, solo aprendió a cambiar de forma. Suscríbete si algo en tu interior siente que este misterio aún no ha terminado. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. El tribunal que no buscaba la verdad, la Inquisición, se presentaba como un tribunal, pero no fue creada para buscar la verdad. Fue diseñada para confirmar una sola versión de ella. Cuando el sistema ya había sembrado el miedo suficiente, necesitó una forma visible de manifestarse. No podía seguir siendo solo una amenaza abstracta. Tenía que adquirir rostro, ritual,
autoridad. Así nacieron los tribunales inquisitoriales, estructuras legales que no funcionaban bajo la lógica de la justicia moderna, sino bajo una lógica mucho más profunda y peligrosa, a la lógica de la fe incuestionable. El acusado no era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Era culpable desde el momento en que surgía la sospecha. La sospecha era suficiente. No se necesitaban pruebas materiales, bastaban rumores, denuncias anónimas, conflictos personales disfrazados de fervor religioso, un vecino envidioso, a un familiar resentido, un rival comercial. El sistema ofrecía una vía perfecta para ajustar cuentas personales bajo el amparo de Dios, y lo más perturbador es que funcionaba. Los procesos eran secretos. El acusado no conocía los cargos exactos ni quién lo había denunciado. No podía defenderse de aquello que no sabía. El silencio se convertía en prueba, la confusión en admisión de culpa, la negación en resistencia demoníaca. El lenguaje mismo del tribunal estaba diseñado para quebrar la mente. Si confesabas, eras culpable. Si no confesabas, ocultabas algo. Si dudabas, el demonio hablaba por ti. No existía salida lógica. La confesión se convirtió en el objetivo central, no la verdad factual, porque la confesión no solo castigaba al individuo, sino que reforzaba el poder del sistema. Cada confesión pública era una lección colectiva, un mensaje claro para todos los que observaban en silencio. Esto le puede pasar a cualquiera. La tortura no era un exceso, era un método cuidadosamente justificado. Se enseñaba que el cuerpo podía mentir, pero el dolor obligaba al alma a hablar. El sufrimiento se transformó en herramienta espiritual. El tormento dejó de ser crueldad y se convirtió en deber sagrado. El sistema necesitaba que la población creyera que el castigo no era injusto, sino necesario. Y aquí aparece uno de los aspectos más inquietantes de la Inquisición. No se sostenía solo por verdugos y jueces, se sostenía por creyentes convencidos, personas comunes que asistían a los autos de fe, como quien asiste a una ceremonia, multitudes reunidas para observar castigos públicos, no siempre con horror, sino con aprobación, porque el ritual estaba diseñado para enseñar que el dolor ajeno garantizaba la salvación colectiva. Si alguien sufría, el orden se mantenía. Si alguien ardía, el mal era purificado. El miedo se volvió espectáculo. El castigo público cumplía una doble función. Eliminaba al acusado y reforzaba la obediencia de los espectadores. Nadie necesitaba ser castigado constantemente. Bastaba con recordar lo que había ocurrido la última vez. Así se construyó una sociedad donde el control no requería fuerza permanente. La mente ya estaba sometida. Los inquisidores eran figuras temidas, pero también respetadas. Vestían símbolos de autoridad espiritual. Hablaban en nombre de Dios. No discutían, no dudaban, y esa seguridad absoluta los volvía incuestionables. La duda era peligrosa, porque dudar del tribunal era dudar de Dios, y dudar de Dios era convertirse en el próximo acusado. Europa aprendió a callar, a ocultar pensamientos, a reprimir preguntas, a confundir fe con obediencia. Pero bajo esa aparente calma, algo comenzaba a gestarse, una tensión silenciosa, un conflicto interno entre lo que se pensaba y lo que se decía, una fractura invisible en la conciencia colectiva, porque el ser humano puede soportar el miedo durante mucho tiempo, pero nunca puede silenciar completamente la pregunta interior. Y esa pregunta comenzó a crecer en las sombras. ¿Y si el sistema no buscaba salvar almas, sino controlar cuerpos y mentes? ¿Y si el enemigo no era el hereje, sino la libertad de pensamiento? Estas preguntas no se decían en voz alta, se pensaban en soledad, en susurros, en la intimidad peligrosa de la mente. La Inquisición había logrado algo extraordinario y aterrador, al crear un mundo donde el mayo era pecado
no era cometer un error, sino pensar diferente. Si este relato te incomoda, no es casualidad, porque los sistemas que no buscan la verdad, sino la obediencia, nunca pertenecen solo al pasado. Suscríbete si sientes que este misterio aún no ha sido completamente revelado. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. Cuando el miedo se convirtió en identidad, la Inquisición no solo castigó cuerpos. Eso sería una lectura superficial. Su verdadero triunfo fue más profundo, más silencioso y mucho más duradero. Logró algo que todo sistema de control persigue, a que el miedo dejara de ser una reacción y se transformara en identidad. Con el paso de los años, el terror dejó de sentirse como una imposición externa. Ya no era solo el tribunal, el inquisidor o la hoguera. El miedo se mudó al interior del ser humano. Se instaló en la conciencia, se volvió automático. Las personas comenzaron a autocorregirse antes de hablar, a vigilar sus pensamientos antes de formularlos, a sospechar de sí mismas. Y cuando un sistema logra eso, ya no necesita violencia constante. La mente hace el trabajo por él. Europa se llenó de individuos que jamás habían visto un inquisidor, pero actuaban como si uno los observara siempre. Cada gesto cotidiano adquirió una carga moral peligrosa. Una palabra mal dicha, un silencio mal interpretado, una costumbre heredada. Todo podía ser señal de desviación. El miedo se convirtió en lenguaje interno. La Inquisición entendió que no hacía falta destruir a todos los herejes. Bastaba con crear el arquetipo del hereje, una figura abstracta, difusa, capaz de habitar en cualquiera. Nadie estaba completamente a salvo. Nadie era completamente puro, y esa inseguridad constante debilitó algo fundamental: la confianza entre seres humanos. Amigos dejaron de confiar en amigos, familias comenzaron a observarse con cautela, comunidades enteras se fragmentaron en sospecha. La denuncia se volvió una herramienta cotidiana, no siempre por maldad, sino por supervivencia. Acusar primero era una forma de protegerse. Señalar al otro era desviar la atención de uno mismo. Así, el sistema logró algo aterrador. Convirtió a la población en parte activa del mecanismo de control. El miedo ya no descendía desde arriba, circulaba horizontalmente, pero la transformación más profunda ocurrió en la relación del individuo consigo mismo. La culpa se volvió permanente. No una culpa concreta por acciones reales, sino una culpa existencial. La sensación constante de no ser suficiente, de no creer lo correcto, de no obedecer lo suficiente, de no estar espiritualmente limpio. La Inquisición alimentó una idea peligrosa, en que el ser humano es inherentemente sospechoso, y cuando alguien se percibe a sí mismo como defectuoso, acepta con mayor facilidad la autoridad que promete corregirlo. El sistema enseñó que pensar podía ser pecado, que cuestionar era orgullo, que la obediencia era la máxima virtud. Y así, generación tras generación, el miedo se heredó como una costumbre invisible. Muchos de los que crecieron bajo este sistema jamás fueron acusados, jamás fueron interrogados, jamás escucharon los gritos de la tortura, y aún así, vivieron limitados por un temor que nunca pudieron nombrar del todo. Ese es el tipo de control más eficaz, el que no necesita ser recordado constantemente. El miedo se volvió moral, la censura se volvió virtud, el silencio se volvió fe. Y aquí surge una pregunta inquietante: ¿qué ocurre con una sociedad que aprende a desconfiar de su propia mente? Ocurre que la creatividad se marchita, la curiosidad se vuelve peligrosa, la innovación se percibe como amenaza. Durante siglos, Europa avanzó con una mente vigilada, no porque no existieran pensadores, científicos o místicos, sino porque muchos aprendieron a ocultarse, a escribir en clave, a callar ideas que podían costarles la vida. El conocimiento no desapareció, se escondió, se volvió clandestino, y todo conocimiento oculto adquiere poder. Mientras el sistema afirmaba proteger la verdad absoluta, en realidad producía un efecto contrario. Generaba grietas en sombras, en espacios de pensamiento subterráneo, donde las preguntas prohibidas
se acumulaban en silencio. La Inquisición, sin saberlo, estaba incubando su propia contradicción, porque ningún sistema basado únicamente en el miedo puede eliminar por completo la duda. Solo puede retrasarla. Y esa duda, cuando finalmente emerge, lo hace con fuerza. Pero antes de llegar a ese punto, el daño ya estaba hecho. El miedo se había normalizado. La obediencia se había interiorizado. La identidad europea había sido moldeada bajo una vigilancia invisible. No se trataba solo de religión. Era una arquitectura mental, una forma de entender el mundo donde la autoridad no se cuestiona, donde el castigo se justifica, donde el sufrimiento se interpreta como necesario para preservar el orden. Y aquí yace el vínculo más perturbador con el presente, porque los sistemas más eficaces de control no gritan, no golpean, no queman o susurran, anteconvencen de que el peligro está en pensar demasiado, de que la seguridad requiere obediencia, de que cuestionar genera caos. Si este relato resuena con algo que reconoces en el mundo actual, no es coincidencia. Tal vez porque la Inquisición no fue solo un episodio histórico, sino un modelo, un experimento temprano de control psicológico masivo. Y como todo experimento exitoso, fue estudiado, adaptado y replicado. Suscríbete si sientes que estas sombras no pertenecen únicamente al pasado. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes el verdadero propósito detrás de las H o GUERAs. Cuando se habla de la Inquisición, la imagen que suele dominar es la del fuego. Cuerpos ardiendo, gritos ahogados, muchitullis, observando. Pero las hogueras no fueron el centro del sistema. Fueron el mensaje final. El verdadero propósito de la Inquisición no era castigar a unos pocos culpables, sino educar a millones de inocentes a través del terror ejemplar. Cada ejecución pública era una lección cuidadosamente diseñada. No se trataba solo de eliminar al acusado, sino de grabar una idea en la mente colectiva. Esto le ocurre a quien cruza la línea invisible, y esa línea nunca estuvo claramente definida. Ese fue el genio oscuro del sistema, la ambigüedad. Nadie sabía, con certeza, dónde comenzaba la herejía. Eso obligaba a la población a mantenerse siempre un paso atrás, siempre en alerta, siempre obediente. El miedo no provenía solo del castigo, sino de la imposibilidad de saber qué pensamiento sería el próximo en volverse peligroso. La Inquisición comprendió algo que hoy resulta inquietantemente familiar. El poder absoluto no se sostiene solo con violencia, sino con narrativa. El relato oficial decía que el tribunal salvaba almas, que el castigo era misericordia, que el dolor purificaba. El acusado no era presentado como víctima, sino como amenaza. Una amenaza al orden divino, al equilibrio social, a la salvación colectiva. De este modo, el sufrimiento dejaba de generar compasión y comenzaba a generar alivio. Si alguien ardía, era por el bien de todos. Así, la violencia se volvió moral. Pero detrás de esa narrativa espiritual, existía una estructura mucho más terrenal. La Inquisición funcionó como un sistema de centralización del poder. Uniformó creencias, eliminó disidencias y reforzó la autoridad de instituciones que no toleraban competencia ideológica. Pensar diferente no era solo un pecado, era un acto político. Los movimientos espirituales alternativos, las corrientes filosóficas independientes, las tradiciones locales y los saberes antiguos representaban una amenaza real, no porque fueran falsos, sino porque ofrecían otras formas de interpretar el mundo. Y quien controla la interpretación de la realidad, controla la sociedad. La Inquisición no persiguió únicamente ideas religiosas. Persiguió autonomía mental, persiguió la posibilidad de que el ser humano encontrara sentido fuera del marco autorizado. Por eso, los místicos fueron perseguidos. Por eso los sabios incómodos fueron silenciados. Por eso el conocimiento ancestral fue demonizado. El sistema necesitaba un monopolio
de la verdad, y para mantenerlo, debía convertir cualquier alternativa en algo peligroso, impuro o maligno. Aquí aparece una de las ironías más oscuras de la historia. Mientras se acusaba a otros de pactar con fuerzas oscuras, el verdadero pacto era con el miedo. Mientras se hablaba de pureza espiritual, se construía un sistema profundamente corrupto. Mientras se proclamaba la voluntad divina, se ejecutaban decisiones humanas llenas de intereses, ambición y control. Las hogueras no solo quemaron cuerpos, quemaron libros en tradiciones, memorias. Cada conocimiento eliminado reducía el horizonte mental de la sociedad. Cada voz silenciada reforzaba la narrativa única. Cada castigo público recordaba quién tenía el poder de definir lo real. Y sin embargo, el sistema nunca logró lo que más deseaba. Nunca logró erradicar por completo la duda, porque el miedo puede dominar el comportamiento, pero no puede extinguir el pensamiento. Las ideas prohibidas no desaparecieron, se ocultaron, se transmitieron en susurros, se codificaron en símbolos, se preservaron en textos secretos, en rituales clandestinos, en linajes silenciosos. La Inquisición creó un mundo donde el conocimiento se volvió peligroso, y por eso mismo, invaluable, el verdadero propósito del sistema quedó expuesto con el tiempo. No era proteger la fe, sino proteger el poder. No era salvar almas, sino mantener una estructura de obediencia absoluta. Y todo sistema que necesita miedo constante para sostenerse revela su fragilidad, porque cuando el miedo comienza a debilitarse, cuando la gente empieza a perderle el respeto al castigo, cuando la narrativa deja de convencer, el edificio entero comienza a agrietarse. La Inquisición creyó gobernar para siempre, pero no entendió algo esencial. El miedo es un recurso finito, y cuando se usa demasiado, termina despertando aquello que más teme a la conciencia. Si este capítulo te resulta incómodo, es porque muestra algo que rara vez se admite en voz alta, que el mal más eficaz no siempre se presenta como mal. A veces se presenta como orden, como verdad absoluta, como salvación. Suscríbete si sientes que este misterio aún no ha sido completamente revelado. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes el legado invisible que nunca desapareció. La Inquisición no terminó el día en que se apagaron las hogueras. No murió cuando los tribunales cerraron sus puertas. No desapareció cuando Europa comenzó a llamarse moderna. Solo cambió de forma. Ese es su legado más inquietante, porque la Inquisición no fue solo una institución histórica, sino un modelo mental. Un sistema que demostró que el control más efectivo no se ejerce sobre el cuerpo, sino sobre la conciencia. Que el miedo, cuando se organiza y se ritualiza, puede gobernar sociedades enteras sin necesidad de cadenas visibles. El fuego se extinguió, pero la lógica permaneció. La lógica de señalar al disidente, la lógica de confundir cuestionamiento con amenaza, la lógica de justificar el castigo en nombre de un bien superior. Durante siglos, Europa cargó con una herida silenciosa, una memoria colectiva marcada por la idea de que pensar diferente trae consecuencia, que salirse del relato oficial implica peligro, que la seguridad siempre debe ser protegida, incluso si el precio es la libertad interior. Ese aprendizaje no se borró con el tiempo. Se transmitió de generación en generación, no como historia, sino como reflejo, como una intuición profunda que susurra cuándo callar, cuándo no destacar, cuándo no preguntar demasiado. El miedo ya no necesitaba tribunales, vivía dentro. Y aquí aparece la pregunta más perturbadora de todas. ¿Y si la Inquisición fue solo el primer experimento exitoso de control psicológico masivo? Porque después de ella, el mundo aprendió algo fundamental, que no hace falta quemar a millones para gobernarlos. Basta con convencerlos de que pensar fuera del marco aceptado los convierte en enemigos. Las formas cambian, los símbolos cambian, las palabras cambian, pero el mecanismo es el mismo. Siempre
hay una verdad oficial, siempre hay una amenaza invisible, siempre hay un grupo señalado como peligroso, siempre hay un discurso que promete protección a cambio de obediencia. La Inquisición enseñó que el miedo puede vestirse de moral, que la censura puede llamarse cuidado, que el control puede disfrazarse de salvación. Y cuando eso ocurre, la mayoría no se resiste a colaborar, porque nadie quiere ser el próximo acusado. Nadie quiere ser señalado. Nadie quiere arder, aunque el fuego ya no sea literal. Hoy las hogueras no están en las plazas, están en la opinión pública, en la cancelación social, en el aislamiento, en el silenciamiento. El castigo ya no siempre destruye cuerpos, destruye reputaciones, carreras, vidas interiores. El legado de la Inquisición es haber demostrado que una sociedad puede aprender a vigilarse sola, a castigarse sola, a censurarse sola sin necesidad de inquisidores visibles. Y esa es la forma más perfecta de control, pero también existe otra herencia, menos conocida y más poderosa: la resistencia silenciosa. Porque incluso en los momentos más oscuros, hubo quienes pensaron en secreto, quienes preservaron ideas prohibidas, quienes escribieron entre líneas, quienes transmitieron conocimiento disfrazado de mito, símbolo o arte. Gracias a ellos, el pensamiento sobrevivió. La Inquisición intentó erradicar la duda, pero solo logró esconderla. Y lo que se esconde durante siglos, cuando emerge, lo hace con una fuerza imparable. El fin del sistema no llegó solo por reformas legales. Llegó porque la conciencia colectiva comenzó a cambiar, porque cada vez más personas dejaron de creer que el miedo era sinónimo de verdad, porque la autoridad absoluta empezó a resquebrajarse. Y eso nos deja una advertencia: todo sistema que se sostiene únicamente en el miedo está condenado a caer. Pero antes de hacerlo, deja cicatrices profundas. Cicatrices que pueden reactivarse si no se reconocen. Por eso, esta historia no pertenece únicamente al pasado, pertenece al presente y al futuro. Porque cada vez que una sociedad acepta que cuestionar es peligroso, la Inquisición renace. Cada vez que el miedo se usa para justificar el silencio, el sistema vuelve a respirar. Cada vez que se castiga la duda en nombre del orden, las hogueras se encienden de nuevo, aunque no las veamos. La verdadera pregunta no es si la Inquisición fue real. La verdadera pregunta es: ¿cuántas veces ha vuelto a existir desde entonces? Y si hoy, sin darnos cuenta, seguimos caminando entre sus sombras. Si este relato te dejó una sensación incómoda, no la ignores. La incomodidad es el primer síntoma de la conciencia despertando. Suscríbete si sientes que el miedo no debería gobernar la mente humana. Comparte este mensaje si crees que recordar es una forma de resistencia, porque lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes